Argentina fue notificada de una nueva condena por responsabilidad internacional o irresponsabilidad internacional. Eso me lo va a explicar dentro de un ratito o ahora el doctor Eduardo Yugdar, él es vocal del Superior Tribunal de Justicia, un hombre muy estudioso de las leyes y quería abordar este tema y otro que está concatenado también, que lo hablaremos después. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Roberto, gusto de saludarte y también saludar a la audiencia y estar en el programa. Tengo entendido que el reclamo es precisamente por lo que Argentina no cumplió y se refiere a los atentados terroristas de la AMIA y la DAIA, doctor. Claro, ¿te acuerdas esos gravísimos atentados que se sufrieron en la década del 90 en el país? Sí. Murieron muchas personas, que se determinó que fue un atentado terrorista. Bueno, hubo un grupo de familiares de víctimas que no siguieron la historia oficial. Historia oficial que después terminó en una investigación escandalosa, que terminó preso el juez que inició las investigaciones, pero los que después siguieron con la misma línea investigativa, a pesar de que estas personas decían que busquen otra línea investigativa. Como no encontraron eco en el orden local, agotaron las instancias, fue de la mano de la asistencia técnica del CEDES, el Centro de Estudios Legales y Sociales, a la instancia internacional. Allí llegó a la Comisión Interamericana. Claro que los tiempos son lerdos, en tiempo ya del gobierno del presidente Kirchner. La Cancillería argentina tuvo orden de allanarse a esas denuncias, pero pese al allanamiento, la Comisión Interamericana entendió que tenía que expedirse a la Corte Interamericana por la gravedad del tema. Y la Corte Interamericana sacó el fallo este último fin de semana que dice que la Argentina violó dentro de un concepto que se llama observar las debidas diligencias. Eso es un concepto amplio que está dentro de los compromisos que tiene con el sistema interamericano y con el Pacto de San José de Costa Rica, esta vez en favor de las víctimas. De las víctimas, claro, está bien. Y entonces, porque dice que el Estado tenía conocimiento de ciertas conexiones que había en la Argentina, no prestó la debida vigilancia, sabiendo que era pasible por las políticas públicas que había tomado. Acuérdense ustedes que en la época del entonces presidente... La política internacional, más que nada. Había mandado incluso una flota de apoyo a las tropas norteamericanas que estaban en el Golfo. Sí, claro. Y bueno, entonces... Siempre se interpretó como que fue una represalia terrorista, obviamente. Que manejaba, era de público y notorio que podíamos ser blancos del terrorismo internacional por la participación expresa y por las manifestaciones políticas que se habían hecho contra esos países musulmanes. Entonces entendió que hubo negligencia, porque sabiendo cómo eran las cosas, no cubrió bien esos blancos, sobre todo vinculado a buscar objetivos judíos en países latinoamericanos. Si se quiere, una negligencia política, doctor. Sí. Y que además tuvo también en la política exterior, influyendo en la justicia, manejando una línea de investigación que trataba de ocultar la responsabilidad de esos países árabes. Entonces, ahí es donde dice que las políticas públicas del Ejecutivo, la actuación del Poder Judicial Federal, y también le da parte de responsabilidad a las mismas comisiones directivas de AMIA y de AYA y de DAIA que se embancaron en esas políticas públicas, no siguiendo también las peticiones que hicieron los mismos víctimas y asociados que pedían también que vean otra finalidad. ¿Y en qué se traduce esa sanción a la Argentina? ¿Cómo? ¿Es simplemente declaratoria o efectivamente hay una sanción? Con indemnizaciones pecuniarias a esas víctimas, se sanciona con obligaciones de no repetición, en donde los tribunales argentinos y las políticas públicas argentinas no tienen que tomar políticas que garanticen la impunidad de quienes puedan cometer semejantes delitos,
porque ahí dice que sí se lo cometió, y también tiene, digamos, lo que se llama separaciones simbólicas, como elevar un documento, hacer pública las fallas que remarca el Tribunal Internacional al país y a todos los poderes políticos que han tenido responsabilidad conforme las obligaciones que ha contraído internacionalmente, y además... o sea que las sanciones son reales y pecuniarias, claro. Y como no puede juzgar personas, Sí. que siga buscando responsabilidades individuales en ese encubrimiento que ha hecho el Estado. Ahora, ese es un precedente obviamente malo para la Argentina, sin duda para la política internacional, por sobre todas las cosas. Yo lo voy a decir, el derecho internacional, la regla es la buena fe. Si vos te comprometes, cumplí. No repitas violaciones cuando ya te juzgo y te marco que has cometido errores, trata de no cometerlas de nuevo, y aquí la volvemos a cometer. Y el otro problema es, por ejemplo, ahorita que por ahí hablamos del riesgo país, Sí. también van las condenas internacionales dentro de lo que se pondera los riesgos país. ¿Por qué? Porque yo, inversor de Inglaterra o de Estados Unidos, le dice esa asesora internacional que maneja los puntos de riesgo país. El JP Morgan, que lo creó al riesgo país. Sí, exactamente. Si ese país, entre una de las cosas, más allá de las cuestiones de las variables económicas, pero también tenés cuidado la seguridad jurídica, porque si tiene tantas condenas de este tipo, que quiere decir que no le respetan los derechos a sus ciudadanos, mal te puede ir después cuando tengas un problema a vos que sos extranjero que invierte de ahí. Por eso es cuando se trata y cierran acuerdos, sobre todo en bonos, hay jurisdicción norteamericana en materia de... Algunos piden por seguridad poner jurisdicción, extender... Que pasó ya con Griesa, por ejemplo. Sí, pasó con varios fondos buitres también. Claro, con fondos buitres. ¿No? Pero más allá de ello, no, eso levanta puntos en contra del riesgo por las cuestiones que te he dicho. Y vas a ver que países donde son notables las violaciones a los derechos humanos terminan siendo sanciones económicas internacionales. No, y aislados por esa cuestión. Fíjate lo que pasa con Venezuela, con Nicaragua. Ahora, lo llevo a otra cosa, lo articulo este tema. La vez pasada hice una nota con el presidente de la Asociación de Derechos Humanos de la PDH aquí en Argentina. La Asamblea Permanente. Sí, la Asamblea Permanente. Y, bueno, iban a hacer una denuncia internacional sobre, las detenciones y también, sobre todo, más específicamente, sobre los delitos a los cuales se los quiere imputar o se los imputó a los detenidos. Bueno, obviamente no puedo hablar mucho en el sentido de que no conozco en profundidad, pero... Aparte no está hecha la denuncia todavía, convengamos. Ha habido gente que no tenía absolutamente nada que ver, como que eran vendedores de choripán... De empanada, vendían empanadas, sí. Que no estaban en los medios, y es un antecedente preocupante, porque sale después lo que está garantizado por el derecho internacional, que puede generar una responsabilidad internacional, es que el derecho de peticionar ante autoridades está en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, y las manifestaciones pacíficas están garantizadas en un sistema democrático, dice la Corte Interamericana. Pacífica quiere decir que no haya violencia. Vamos a suponer que aquí ha habido grados de violencia, pero no todos los que estaban ahí eran violentos y no todos los que fueron detenidos parece que fueron los violentos. Claro. Entonces, ahí es donde pasa eso, y además no pasa de un marco de tolerancia que no se puede hablar que está en peligro el orden institucional. De acuerdo a lo que usted ha visto, porque repito... Ha un decreto de la presidencia, sí, utilizando palabras de la Constitución que sirven para justificar un estado de sitio, porque esas mismas palabras que dice que hay grupos terroristas, que estamos en un marco terrorista y que ponen en peligro a las autoridades constituidas constitucionalmente mediante un golpe de Estado generado por esos terroristas, entonces está dando lo que la Constitución marca
como condiciones para que el día de mañana puedan decir aquí hay que aplicar. Sí, lo habilita el Ejecutivo a enviar un proyecto de estado de sitio A la Cámara de Diputados. Claro. Si tiene mayoría, como vemos que la tiene, puede ser muy peligroso, ¿eh? Ahora, ¿es tan fácil imputar un delito así, de esas características? Y bueno, el fiscal Stornelli está convencido, porque incluso le han dado la excarcelación a estas personas que no hay en qué sostener, que han estado en la parte violenta, y él apela a la Cámara por las excarcelaciones que se le ha dado para que sigan en prisión y aplicándole una norma con total desproporción del Código Penal que quedó de la época de la dictadura militar, cuando se hablaba de acciones terroristas, ¿no? Contra el Estado. Claro, porque la figura de terrorista es como que robó una gallina, le quiere aplicar para robo agravado, más o menos, cuando ha hurtado la gallina, más o menos, ¿no? Claro, está bien. Sí, eso es lo peligroso, digamos que... Y lo peligroso es eso, porque... Ahora, el norte que busca es... Que bueno, mucha gente no toma atención, pero después vos ves que a la opinión pública se la convence hoy con noticias falsas, a veces se la equivoca, se la confunde. Y eso también es peligroso, ¿no? Claro. Donde después diga, bueno, si lo ha dicho el Estado Nacional, estamos en un escenario de terrorismo y de golpe de Estado. Claro, porque si se instala eso, el otro paso es enviar un proyecto a diputados o a senadores. No hay que jugar con esas palabras. Y claro, sí, la verdad que no. No es para jugar esas palabras. Sí, o por lo menos puede haber actitudes o puede haber terroristas, pero sanciones comunes. Tiene que ser justificado, claro. No, ahora, no. Para decir eso tiene que haber manifiestamente verificadas acciones de ese tipo. Claro. En el caso de que eso llegue a los estrados internacionales, eso también va a perjudicar a la Argentina, ¿no? Bueno, por eso habrá que ver cómo terminan las investigaciones. Realmente no hay nada y liberan a todos, no hay, claro. Bueno, que vos estés en la manifestación y te levanten, si vos no tienes nada que ver, qué sentimiento de indignación tienes, ¿no? Sí. Pero igual el hecho ya está, parte está consumado, ¿no? La detención. Los daños, eso, bueno, pero primero tiene que, el derecho internacional no actúa, sino subsidiariamente. Entonces, si es que esas personas afectadas después no plantean ante la jurisdicción local la reparación de sus injustas detenciones, los daños que le ha generado, tanto materiales como morales. Claro, este vilipendio público. Claro, entonces eso, bueno, puede ser que sean los mismos tribunales argentinos que les reconozcan, y no necesitan el derecho internacional. Pero cuando falle el sistema nacional, podrán ellos llevar el tema a tribunales internacionales. Al tribunal. Entendido. Sí, sí. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos, muy amable, ¿eh?